Soy Elena. Siempre fui la sombra brillante, la arquitecta de los planes, la ejecutora silenciosa. A mis 37 años, había construido una vida que, desde fuera, parecía inexpugnable. Casa elegante en las lomas, un armario que gritaba éxito discreto y un matrimonio de 10 años con Ricardo, mi ancla, o eso creía yo. La realidad, sin embargo, era que mi propia luz, esa ambición pulcra y metódica que me había llevado a ser la gerente de estrategia más joven en soluciones globales, se había convertido en el solvente que disolvía mi felicidad. Yo era una mujer de estructuras y de metas. Ricardo, un diseñador gráfico freelance, era todo arte y espontaneidad controlada. Nos complementábamos, se decía. Yo traía la estabilidad financiera, él, el color a las paredes y a los fines de semana. Pero la verdad es que él siempre necesitó más espacio, más reconocimiento, y yo, en mi escalada corporativa, me hice cada vez más grande, más exigente y menos disponible. Vivíamos en una coexistencia educada, donde el silencio no era paz, sino la ausencia de conflicto. Mi vida se regía por la anticipación, la planificación de cada movimiento, tanto en la sala de juntas como en casa. Y justo cuando la cumbre estaba a la vista, la vicepresidencia de operaciones, el cargo que había estado cultivando durante una década, justo cuando pensaba que teníamos un futuro asegurado bajo mi paraguas de prosperidad. Ricardo me miró con esa calma vacía que solo da el desapego y dejó caer la bomba, el divorcio. Sin drama, sin gritos, solo la solicitud sobre la mesa de mármol, al lado de mi laptop abierta y la agenda llena de reuniones de alto nivel. Sentí que el piso de mi rascacielos personal se desmoronaba. Lo que no sabía es que esa caída libre me llevaría a la persona que siempre debí ser. Una mujer que aprende a ser justa consigo misma. Y así comenzó todo. El mármol de la encimera de la cocina reflejaba la luz de la mañana con una frialdad que hasta entonces había ignorado. Yo estaba allí, revisando por 10ª vez la presentación final para el board, la que aseguraría mi puesto, sintiendo el hormigueo de la victoria inminente bajo la piel. Ricardo se sirvió un café y se sentó frente a mí con una lentitud inusual, como si cada movimiento fuese un peso muerto. El aroma a café recién molido siempre me había parecido un buen augurio, un recordatorio de la comodidad de nuestro hogar, pero esa mañana olía a ceniza. Lo noté por la forma en que evitó mi mirada. Concentrándose en la taza como si contuviera la fórmula de la relatividad, Elena dijo, y su voz era monocorde, desprovista de la musicalidad casual que solía usar. Necesitamos hablar seriamente. Mi primera reacción no fue pánico, sino fastidio. ¿Seriamente? ¿Justo ahora, a 3 días de la presentación más importante de mi carrera? Revisé mi agenda mentalmente. Cualquier crisis doméstica tendría que esperar. Claro, Ricardo, dime rápido, estoy contra el tiempo. Es el deadline de soluciones globales, lo sabes. Él tomó un sorbo largo y vi que la articulación de su mandíbula se tensaba. Dejó la taza con un golpe sordo y me empujó un sobre blanco grueso que antes no había notado en la mesa. Estaba en la zona de los papeles legales, la que yo dejaba para las declaraciones de impuestos. Lo miré con escepticismo. Es el principio de la solicitud de divorcio. No hubo gritos, ni lágrimas, ni siquiera un atisbo de rabia. Solo esa frase, dicha con la misma desapasionada indiferencia con la que podría haber anunciado que se le acabó la leche. El silencio que siguió fue absoluto. Podría haber escuchado el crujido de mi laptop calentándose. Tardé casi 15 segundos en procesar el significado real. ¿El qué? Mi voz salió plana, casi robótica. El divorcio, Elena. Se acabó. Mi mente, entrenada para la eficiencia, buscó inmediatamente una solución, un punto de negociación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dinero? ¿Cansancio? Podemos ir a terapia, podemos organizar viajes, reducir mis horas. Él sonrió, pero era una sonrisa triste, condescendiente, que me irritó profundamente. No es un problema que puedas solucionar con un proyecto. Elena, no necesito que reduzcas tus horas, necesito que estés. Y nunca estás. Siempre estás planeando la próxima reunión, el próximo ascenso, la próxima inversión. Yo me cansé de vivir a la sombra de la mujer que conquista el mundo mientras la cena se enfría. Me cansé de ser un accesorio decorativo en tu vida perfecta. Sus palabras me golpearon, no por su crueldad, sino por su extraña exactitud. Pero la traición no era solo la verdad, era el timing. ¿Y lo haces ahora? Lo desafié, sintiendo un ardor frío subir por mi pecho. ¿Justo antes de que me nombren vicepresidenta?
Justo cuando todo va a cambiar, cuando podré darle a esta casa y a nosotros lo que siempre quisimos. No, Elena. Lo hago ahora porque, de lo contrario, nunca lo haría. Si esperara que fueras vicepresidenta, el control que tienes sobre nuestras vidas sería absoluto y yo sería solo un subalterno en tu nuevo imperio. Necesito mi propia vida. Me levanté, sintiendo que la sangre se drenaba de mi rostro, pero mi cuerpo se mantenía rígido como el acero. ¿No iba a darle el gusto de verme derrumbarme? Nunca. Bien, Ricardo, dije, tomando el sobre con la punta de mis dedos, como si estuviera contaminado. Si te cansaste de mi sombra, te aseguro que ahora solo verás el eclipse. Hablaremos con los abogados. No voy a discutir. Solo quiero que esto sea rápido y limpio. Lo que él no entendió es que, en ese momento, su libertad se sintió como un obstáculo de negocios para mí. No lloré por el matrimonio perdido. Lloré por la humillación del timing perfecto que me había robado. El mundo corporativo era una jungla y yo había aprendido a no mostrar debilidad. Él me había apuñalado por la espalda con la excusa del desamor, justo cuando más concentrada necesitaba estar. Pero no me iba a desviar. La vicepresidencia era mía, y ese era el único plan que importaba. Dejé el sobre junto al informe y me concentré en mi objetivo, sintiendo que un nuevo tipo de armadura se forjaba sobre mi corazón. Una armadura más fría, más dura, devastadora. El proceso de divorcio fue exactamente como un informe financiero mal ejecutado. Necesario, doloroso y urgentemente desechable. Ricardo había esperado drama, creo. Esperaba que yo suplicara, que usara mis habilidades de negociación para salvar lo que él ya había decidido soltar. Pero él había olvidado con quién se había casado. Yo era la mujer que podía sentarse en una sala de juntas y desmantelar a la competencia sin que se dieran cuenta de que ya estaban muertos. Un matrimonio roto era solo otro activo a liquidar. No hubo lágrimas, al menos no delante de él. Había una fisura en mi pecho, sí, una grieta helada que se ensanchaba cada vez que veía su rostro sereno en las reuniones con los abogados. Él parecía aliviado, ligero, como un barco que había arrojado el exceso de lastre. Yo, en cambio, cargaba con el peso de la humillación. Un ancla pesada que solo podía disimular con una fachada de profesionalismo impecable. Quiero que sea equitativo. Elena me dijo una tarde, mientras revisábamos la división de los bienes. Estábamos en la oficina de un mediador, un espacio impersonal que olía a café viejo y papel reciclado. Lo será, Ricardo, respondí sin levantar la vista de los documentos. Mi voz era tan plana que sonaba grabada. La casa está a mi nombre, pero te ofrezco un pago sustancial para que tengas capital de inicio. Conserva tu estudio de diseño y tus clientes. Quiero que seas libre, tal como lo pediste. Él parpadeó, sorprendido por mi generosidad o por mi indiferencia, que a estas alturas eran sinónimos. Había esperado una guerra por el sofá, por el arte en la pared. Yo solo quería paz, la paz que me permitiría concentrarme en la verdadera guerra, la corporativa. Mi ascensor personal me llevó, en esas semanas, a una espiral de trabajo incesante. Pasaba 16 horas en la oficina de soluciones globales, empujando mi mente y mi cuerpo hasta el límite. El dolor del abandono se transformó en combustible, en una energía focalizada. Cuando la mente empezaba a divagar hacia recuerdos compartidos, la forma en que solía sonreír al despertar. El olor a su pintura al óleo la acallaba con números, con proyecciones de crecimiento, con estrategias de adquisición. El trabajo no era un escape, era mi venganza silenciosa contra el vacío. El día que firmamos los papeles finales, llovía. Era un cliché de película, pero la realidad era más aburrida. Nos dimos la mano. Su tacto fue frío, fugaz. Te deseo lo mejor, Elena. De verdad, espero que encuentres la plenitud que buscas en tu carrera. Yo te deseo lo mismo, Ricardo, respondí, y por primera vez lo miré directamente a los ojos. No había amor, no había odio. Solo una inmensa distancia. Espero que esa plenitud sepa justificar tu decisión. Salí de allí sintiéndome extrañamente liviana y, al mismo tiempo, fracturada. La lluvia me golpeó la cara, pero no era suficiente para lavar el sabor a derrota. Tomé mi móvil y marqué el número de mi mejor amiga, Sofía. Sofía era mi polo a tierra, mi única confidente. Sofía, es oficial, dije, y mi voz se quebró por un instante. Soy oficialmente una mujer divorciada. Ella me consoló como era su naturaleza, pero cuando le conté la calma casi cínica de Ricardo, su tono cambió de escúchame. Elena, y escúchame bien, su voz era grave. ¿En serio crees que la decisión de Ricardo fue pura introspección sobre tu ausencia?
Ese hombre ha estado planeando esto. La gente no deja 10 años de matrimonio con esa serenidad, justo antes de que ganes el premio gordo. ¿Qué quieres decir? Mi corazón dio un vuelco. Quiero decir que la gente encuentra su espacio y su libertad en un lugar cálido, no en el vacío. Apuesto a que hay alguien más. Y esa persona le dio el coraje o la coartada para dar el salto. Los hombres cobardes no dejan a la mujer exitosa sin una red de seguridad emocional. Las palabras de Sofía fueron como un destello de luz fría en la oscuridad. El shock inicial se disipó, reemplazado por una punzada de ira que era mucho más peligrosa. No era solo el divorcio, era la traición calculada. Me había quitado mi paz mental, mi foco, con una mentira blanda de necesito crecer, cuando en realidad ya tenía los pies puestos en otro nido. Apreté el volante del coche hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No iba a permitir que esa sospecha envenenara mi victoria. Primero el ascenso, después la verdad. Pero la semilla ya estaba plantada, la certeza de que yo no era la única culpable de la caída, y que Ricardo no era tan inocente como quería parecer. La determinación para triunfar se había transformado en una necesidad obsesiva. Tenía que ganar para demostrarle que el verdadero éxito no era la libertad barata, sino el poder que yo estaba a punto de obtener. La llamada llegó un miércoles por la tarde, justo cuando el sol de otoño teñía mi oficina temporal de un naranja agresivo. El CEO, Mr. Harris, fue conciso, con su habitual tono de voz que mezclaba el desinterés con la autoridad absoluta. Elena, felicidades. El board ha aprobado tu nombramiento como vicepresidenta de operaciones. Eres la primera mujer en el cargo y la más joven en la historia de la empresa. Empiezas la próxima semana en la Torre Oeste. Colgué el teléfono. Mi ascenso. El pináculo de 10 años de sacrificios, noches sin dormir y la negación constante de una vida personal plena. Me quedé de pie junto a la ventana, observando el skyline de la ciudad que ahora estaba, literalmente, a mis pies. No sentí el boom de la euforia, solo un silencio espeso y amargo. La oficina con vistas se sentía inmensa y vacía. Había subido la montaña, solo para encontrarme sola en la cima. Recordé la mañana del divorcio, la forma en que Ricardo había calculado su jugada para evitar la posibilidad de que yo usara mi nuevo poder, mi nueva Yande, para comprarlo de vuelta. Él había querido arrebatarme la celebración, y lo había logrado. El triunfo profesional sabía a ceniza esa noche, sin Ricardo a quien mentirle sobre mis horas o a quien preparar una cena que nunca comeríamos juntos. Fui a ver a Sofía. Nos sentamos en su balcón, con una botella de vino tinto que, por primera vez, no lograba calentarme el alma. Brindo por la VP más B desde la ciudad, exclamó Sofía, levantando su copa. Yo forcé una sonrisa. Gracias. ¿Y esa cara? Parece que acabas de firmar un plan de reestructuración doloroso, no que te has convertido en leyenda. Dejé escapar un suspiro, el primero genuino en meses. Le conté sobre la firma en frío, sobre la ligereza de Ricardo y la terrible sospecha que me taladraba la mente. Sophie, él me dijo que era porque yo estaba ausente. Pero la verdad es que él nunca quiso mi grandeza. Claro que no. Es el viejo truco del hombre inseguro, replicó Sofía tomando un sorbo. Y te lo confirmo, la semana pasada lo vi, mi cuerpo se tensó. El aire frío de la noche me pareció cortante. ¿Viste a Ricardo? ¿Dónde? En un café por la Condesa, el que solían frecuentar. Estaba con una chica. Lo siento, Elena. Sé que no quieres escucharlo, pero necesito que enfrentes la realidad. La vi. Sofía hizo una pausa dramática, notando mi repentina quietud. Ella no es mi tipo. Es joven, con un pelo rubio que parece recién salido de un comercial. Parecía libre. Estaban riendo muy cerca, demasiado cerca para ser una colega freelance. Por el aspecto, no llevan saliendo 2 semanas. Llevan meses. El golpe no fue por celos románticos. Fue por la hipocresía. Él había marcado nuestra separación como mi fracaso personal, mi devoción excesiva al trabajo, y no como su propia infidelidad emocional o, peor, su cobardía. Él había encontrado su espacio en los brazos de otra mujer. Antes de soltar mi mano, me susurré y la palabra se sintió como un trozo de hielo en la boca. Todo fue una mentira planeada. Él esperó hasta que yo estuviera en la recta final de mi ascenso, cuando supiera que no podría distraerme, para soltar la bomba y huir limpiamente con su coartada de víctima. La amargura del vino se mezcló con la rabia. La soledad se transformó en algo más útil. Un motor de justicia. Ya no era un divorcio, era una deuda. Ricardo había calculado mal una variable, mi capacidad de perdonar una traición tan fría.
Había confundido mi dolor contenido con debilidad. Ya no es un asunto del corazón, Sofía, declaré, sintiendo un escalofrío helado pero poderoso. Es un asunto de integridad. Él me humilló. Me usó como excusa para su cobardía. Y no voy a permitir que la historia se escriba de esa manera. Yo gané la guerra profesional. Ahora voy a ganar la narrativa de mi vida. Regresé a casa esa noche con una nueva determinación. El dolor se había congelado. Mi mente vicepresidencial, habituada a reestructurar departamentos y optimizar procesos, se puso a trabajar en un solo proyecto, el caso Ricardo. Tenía que saber cuándo empezó, cómo lo ocultó y, sobre todo, tenía que esperar el momento perfecto para que la verdad se encontrara con él. La venganza no se sirve caliente, se sirve con la precisión de un bisturí. La nueva oficina en la Torre Oeste era un santuario de cristal y acero. Había una paz allí, pero no era relajante. Era la paz implacable de la absoluta soledad bajo presión. Los primeros meses como VP fueron un torbellino de decisiones de alto calibre. Pero incluso mientras reestructuraba departamentos y cerraba acuerdos multimillonarios, una parte oscura de mi mente seguía obsesionada con el rompecabezas de Ricardo. Sofía había sembrado la duda. Y mi mente, acostumbrada a la investigación de mercado y la diligencia debida, no podía ignorarla. Empecé a mirar hacia atrás, no con la melancolía de una exesposa, sino con el ojo clínico de una estratega que detecta fallos en la seguridad. Recordé la acumulación de excusas. Las noches de trabajo intensivo en su estudio que coincidían con mis viajes de negocios más importantes. Los fines de semana en los que él insistía en ir a retiros de creatividad con su círculo de diseñadores, dejándome sola para preparar mis presentaciones. En el momento, yo lo había interpretado como respeto por mi espacio y su necesidad de inspiración. Ahora, lo veía como una maniobra coreografiada. Abrí mi vieja laptop personal. Entrar en nuestra vida digital compartida fue como abrir un archivo de evidencia. Empecé por lo más obvio, las facturas de la tarjeta de crédito conjunta. Ricardo había sido meticuloso. No había grandes gastos, ni joyas, ni viajes obvios. Pero encontré patrones. Hubo pequeños cargos recurrentes en un café artesanal, en una zona bohemia que no frecuentábamos juntos y en una florería local que nunca entregaba nada en casa. Eran gastos diminutos, pero constantes, la miga de pan que te lleva a la verdad. Mi atención se centró en los últimos 6 meses, el periodo en que, supuestamente, nuestro matrimonio había entrado en una crisis silenciosa. Recordé una cena de aniversario que él había cancelado a última hora por una supuesta emergencia de cliente. En ese entonces, había aceptado su disculpa con un suspiro. Ahora, el recuerdo me quemaba. ¿Había estado cenando con ella? Fui más allá, activando mi modo gerente de proyectos de alto riesgo. Busqué en sus redes sociales, algo que jamás había hecho en nuestros 10 años. Él era discreto, pero seguía a mucha gente en el gremio de diseño. Me tomó 3 horas, pero encontré el perfil de la mujer que Sofía describió. Valeria, rubia, ojos vivaces, diseñadora freelance, especializada en branding digital. Justo el perfil que encajaba con el retiro de creatividad o el cliente misterioso que absorbía su tiempo. Lo que realmente me heló la sangre no fue ver sus likes mutuos en fotos triviales. Fue un comentario antiguo, de hace 8 meses, en una publicación de Valeria sobre un gran proyecto que había ganado. Ricardo le había respondido, sabía que lo conseguirías, mi amor. Celebramos cuando terminé el trabajo de la jefa. La jefa se refería a mí, a la mujer que, en ese momento, estaba sacrificando todo por el futuro que él decía que no quería. No era solo infidelidad, era burla, era una doble vida construida sobre el desprecio por mis esfuerzos. La rabia no era explosiva, sino profunda y gélida. Él había orquestado la mentira con una precisión admirable. Me había dado un ultimátum justo cuando sabía que mi mente estaría totalmente secuestrada por la batalla del ascenso, garantizando así mi aceptación rápida y silenciosa de los términos del divorcio. Había querido una salida limpia, sin escándalo, sin que su nueva vida fuera ensuciada por el conflicto con su esposa exitosa. Miré la ciudad desde mi ventana. Se veía hermosa, despiadada e imparcial. Y en ese instante, mi enfoque cambió radicalmente. Ya no quería paz, quería equilibrio. Si él había jugado sucio en el juego de la vida personal, era hora de recordarle dónde residía mi verdadero poder. El karma no era suficiente. Yo quería una consecuencia directa, ejecutada con la misma frialdad y precisión con la que él había planeado mi abandono. Sentí un renovado propósito. Él había roto nuestro contrato emocional, pero yo aún era la vicepresidenta de operaciones en una corporación que definía las reglas del juego.
y yo conocía esas reglas mejor que nadie. Mi objetivo ya no era olvidarlo, sino esperar el momento en que nuestro mundo profesional inevitablemente se cruzara. Era solo cuestión de tiempo. La vida de un VP es una vorágine de adquisiciones, despidos estratégicos y la constante búsqueda de talento que justifique los salarios astronómicos. Estábamos en plena expansión de nuestra división de marketing digital, un proyecto que me había tomado meses planificar. Necesitaba un equipo freelance externo de primer nivel para manejar la campaña de rebranding que lanzaría soluciones globales a un nuevo segmento de mercado. Era un proyecto crítico. Mi nueva asistente ejecutiva, Claudia, una joven brillante y metódica, entró en mi oficina de cristal esa mañana con una pila de carpetas. La luz de la tarde entraba y hacía brillar el polvo fino sobre la alfombra de lana. El aire acondicionado mantenía el ambiente en una frialdad constante, un reflejo de mi estado de ánimo, vicepresidenta. He filtrado a los 10 mejores candidatos para el proyecto Apolo, dijo Claudia con su entusiasmo contagioso. Hemos contactado a agencias, pero hay 3 diseñadores independientes cuyas carteras son, francamente, impresionantes. Muéstramelos, dije, señalando el espacio vacío en el mármol de mi escritorio. Estaba cansada. La falta de sueño por las noches, dedicada a la reestructuración de mi vida, me estaba pasando factura. Claudia desplegó los 3 currículums superiores. El primero era un estudio de Milán, prometedor pero caro. El segundo, una agencia local, sólido pero predecible. Y el tercero, me quedé helada. El nombre saltó de la página como un puñetazo. Ricardo Vega. Justo debajo del nombre, una fotografía profesional, sonriendo con esa familiar arrogancia artística que solía adorar y que ahora me provocaba un escalofrío de repulsión. Era un book de arte digital y branding que era, objetivamente, espectacular. Sentí que el oxígeno se evaporaba de la habitación. Era imposible. De todos los diseñadores freelance en la ciudad, en el país, Ricardo había postulado para un contrato directo con Soluciones Globales, mi empresa. La empresa, de la que yo era la vicepresidenta. Logré mantener mi voz firme, controlada, como si solo estuviera leyendo un dato irrelevante. Este candidato, Ricardo Vega, señalé su currículum con el bolígrafo, evitando tocar su imagen. ¿Qué tan bien posicionado está, Claudia? Claudia, sin notar mi cambio de color, continuó con una eficiencia admirable. Es nuestra mejor opción, señora. Su portafolio es exactamente el estilo disruptivo que usted solicitó. Ha trabajado con competidores importantes y su propuesta de valor es única. Además, su tasa es ligeramente inferior a la de las agencias. La ironía era un cuchillo afilado. El hombre que había abandonado nuestro hogar porque no soportaba vivir a la sombra de mi éxito, ahora estaba pidiendo activamente un lugar bajo mi techo profesional. ¿Acaso no había investigado lo suficiente sobre el proyecto Apolo para darse cuenta de quién era la ejecutiva principal? O peor aún, lo sabía y simplemente le daba igual. Una idea, oscura y deliciosamente precisa, comenzó a formarse en mi mente. Esto no era casualidad. Esto era una oportunidad única, servida en bandeja de plata por la misma providencia. Gracias, Claudia, dije, cerrando las otras 2 carpetas y dejando solo la de Ricardo sobre mi mesa. Quiero que organicemos una entrevista. No una llamada de Zoom, sino una reunión presencial en esta oficina. ¿Usted lo entrevistará personalmente, vicepresidenta? Usualmente eso se delega al director de marketing. Usualmente, Sin la interrumpí y le dediqué una sonrisa que no llegó a mis ojos. Pero este es un proyecto sensible. Necesito evaluar su visión personalmente. Además, mi voz se hizo más baja, casi un susurro conspirativo. Tengo la sensación de que este señor Vega necesita un pequeño recordatorio de con quién está tratando. Le di instrucciones precisas. La reunión debía ser al final de la tarde, cuando la oficina estuviera más silenciosa. No quería testigos de mi pequeño teatro personal. Ricardo quería ser libre de mi sombra. Pues bien, ahora yo iba a proyectar mi sombra sobre su carrera, y la iba a proyectar en el lugar donde él no podía escapar, el mundo real de las consecuencias. Mi corazón, que había estado latente y frío durante meses, comenzó a latir con una prisa feroz. No era miedo ni nostalgia, era pura, electrificada expectación. La justicia poética se estaba vistiendo de etiqueta corporativa, y yo estaba lista para dirigir la obra. Ricardo llegó a mi oficina a las 5:30 de la tarde, puntual. La luz del sol ya había desaparecido, dejando la skyline bañada en los fríos y dramáticos tonos del crepúsculo. La atmósfera era teatral, justo como la había planeado.
Él vestía un traje sport impecable, una versión más pulida y profesional de sí mismo. Entró, y su familiaridad con mi presencia lo hizo tropezar un instante, pero recuperó la compostura con un clic audible en el tacón de sus zapatos. Señor Vegan, dijo Claudia, guiándolo hacia la mesa de conferencias en mi inmensa oficina. La vicepresidenta Elena Montero lo espera. Ricardo se detuvo al escuchar mi nombre completo, como si no hubiera procesado que la vicepresidenta era su exesposa. Su mirada se encontró con la mía. No había sorpresa en mi rostro, solo la fría, evaluadora quietud de una ejecutiva. En el suyo vi un destello fugaz de pánico que rápidamente cubrió con una arrogancia estudiada. Elena dijo, usando la familiaridad de nuestro pasado, un intento obvio de desarmarme. Señor Vegas, respondí, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la jerarquía. Por favor, tome asiento. Me tomé la libertad de revisar su dossier. El encuentro comenzó con una farsa de profesionalismo. Yo, la vicepresidenta, haciendo preguntas sobre su visión de marca, sus metodologías de trabajo, su gestión de equipos. Él, el diseñador, respondiendo con la elocuencia de quien sabe que es bueno, pero con una subyacente nerviosismo que solo yo podía detectar. Su portafolio es excepcional, señor Vega. Pero ¿cómo justifica un diseñador freelance su capacidad para manejar un proyecto de la magnitud de Apolo? Requiere dedicación absoluta y una gestión del tiempo implacable. Mi trabajo habla por mí, respondió, cruzando los brazos sobre la mesa. Mi compromiso siempre es total con mis clientes. Sé lo que implica la presión y sé cómo cumplir. De hecho, en el pasado, manejé situaciones personales complejas. Mientras entregaba proyectos de altísima calidad, ahí estaba su sutil justificación de la traición. Había sido infiel y había planeado el divorcio mientras yo estaba distraída con mi ascenso y ahora lo vendía como una prueba de su multitasking profesional. Me incliné sobre la mesa, con el bolígrafo en la mano. Dejé caer la máscara profesional. Te entiendo. Hábleme de situaciones complejas, porque me gustaría que seamos transparentes, Ricardo. Hace unos meses, usted pidió el divorcio. Dijo que no soportaba vivir a mi sombra, que necesitaba libertad, que yo estaba ausente. Y casualmente, ahora postula para un proyecto que me reporta M y acentuada. Parece que su concepto de libertad es bastante flexible. Su rostro se puso lívido. La arrogancia se derritió en una mezcla de miedo y rabia. Esto es inapropiado, Elena. Estamos en una entrevista de trabajo. Mis asuntos personales no son relevantes. Lo son cuando afectan la integridad que prometes a un proyecto de $5 millones. ¿O acaso su nueva asociada? Dice una pausa, saboreando el golpe. Valeria está tan involucrada en su vida profesional como lo estaba en la personal mientras éramos esposos. El aire se hizo denso. Minnie Twist, él abrió la boca para protestar, pero yo lo corté con un gesto autoritario de mi mano. Ahorrémonos las mentiras, Ricardo. No soy la esposa ciega que se fue de viaje. Vi su comentario, vi el patrón. Su separación no fue por mi ausencia, fue porque ya tenía una RED de seguridad, lo cual, a efectos de esta empresa, demuestra que es capaz de una doble vida y de planificar en secreto. Eso, en mi mundo, puede ser una ventaja o una debilidad mortal. Me recosté en mi silla, observando su desesperación. Él había venido a mi territorio, creyendo que podía mantener la división entre lo personal y lo profesional. Le había demostrado que yo era la única que podía definir esos límites. ¿Y qué vas a hacer, Elena? ¿Usar tu posición para arruinar mi carrera? ¿Arruinarla? No. La voy a definir, le respondí, con una sonrisa helada. Era la sonrisa de un depredador que encuentra a su presa en la trampa. Necesito al mejor diseñador, y su portafolio, Ricardo, es, irónicamente, el mejor que tenemos. Le daré el proyecto Apolo. Usted trabajará aquí, bajo mi supervisión directa. Quiero que sienta la presencia que tanto decía extrañar, pero esta vez con un propósito. La expresión en su rostro fue un shock absoluto, una mezcla de alivio profesional y terror personal. Él había venido buscando un contrato y se había encontrado con su juez y su verdugo. Todo en una sola mujer que ahora se sentaba en el puesto más alto. La aceptación de Ricardo fue un trago amargo para él, pero lo tomó. Necesitaba el proyecto Apolo. Soluciones Globales pagaba muy bien, y el prestigio de tenernos en su cartera era un trampolín para su carrera freelance, que ahora debía financiar su nueva vida y la de Valeria. El mini twist de la sección anterior se consumó. Él se había puesto voluntariamente bajo mi mando. Bienvenido a bordo, Ricardo, dije al día siguiente en mi oficina.
Esta vez no había bolígrafos ni carpetas, solo yo, sentada tras la inmensa mesa de madera de caoba que él solía llamar, con sarcasmo, mi trono de la ambición. Gracias. Elena, seré profesional, respondió, y por su tono entendí que esa era su única defensa. Eso espero, repliqué, cruzando mis manos. Pero entendamos las reglas. Este no es un contrato más. Usted, como líder de diseño, me reporta directamente a mí. El director de marketing será un supervisor secundario. No hay reuniones a las que yo no tenga acceso. No hay decisiones creativas que no pasen por mi escritorio. Sus horas de trabajo serán flexibles, sí, como freelance, pero quiero saber dónde está en todo momento. La exigencia era abrumadora. En el mundo corporativo, reportarle directamente a un vicepresidente de operaciones para un proyecto de marketing era inusual, casi sofocante. Era una cadena de oro, pesada y brillante, que lo ataba a mi órbita, eso es. Un control inusual para un freelance, protestó con la voz apenas tensa. Inusual, pero necesario para Polo. O quizás inusual solo para usted, dije, dejando el silencio flotar un instante. Me tomó años aprender a confiar en mi equipo, Ricardo. Y cuando la confianza se rompe, las medidas de seguridad deben ser extremas. ¿O acaso su nueva socia, Valeria, también trabajará en este proyecto? Necesito nombres claros en el equipo. Él dudó, y ese instante de duda me dio la respuesta no. Valeria está ocupada con otros clientes. Mi equipo es pequeño, muy competente. No se preocupe, Elena. Todo será bajo su visión, mentía. Lo sabía por la forma en que sus ojos se desviaron hacia la ventana. Valeria era una diseñadora digital y su especialidad era el branding, la misma que Ricardo. Era casi imposible que no colaboraran en un proyecto tan grande, pero decidí no presionar más. La mentira era solo el primer cabo suelto que tiraría. Mi estrategia no era el sabotaje directo, eso sería Emeter. Mi estrategia era la exigencia. Yo conocía las debilidades de Ricardo. Él era brillante con el concepto, el big picture, pero detestaba la minucia, los deadlines ajustados, la burocracia corporativa. En casa, yo siempre había sido el motor logístico que hacía que sus sueños se hicieran realidad. Aquí no iba a mover un solo dedo para salvarlo de las garras de la realidad empresarial. Cada día, un nuevo correo electrónico mío llegaba a su bandeja. Solicitaba informes de progreso que triplicaban los estándares. Pedía modificaciones mínimas en el diseño que requerían horas de trabajo detallado. Y, sobre todo, exigía reuniones a las 7 a.m., obligándolo a alterar su estilo de vida bohemio y centrado en la noche. Necesito el boceto del layout para mañana a primera hora. No el concepto. El final, le dije en una videollamada, Elena, eso es imposible. Requiere que trabajes, lo corté, mi tono implacable. Eso es lo que pagan los honorarios. No sé cómo manejas tus otros clientes, Ricardo, pero aquí, en Soluciones Globales, entregamos la excelencia. Lo estaba forzando a confrontar mi poder en el único espacio donde él no podía usar el desamor como excusa. Lo estaba forzando a sacrificar su tiempo, su paz y, muy probablemente, su tiempo con Valeria. Para cumplir con mis demandas, era una vendetta silenciosa, ejecutada con la frialdad de una operación financiera. Observé en las semanas siguientes cómo se marchitaba sutilmente bajo la presión. Las ojeras se acentuaron. Su porte altivo se hizo más encorvado. Estaba trabajando en mi sombra y la ironía de su propia queja se cernía sobre él como una sentencia. Él había huido de mi éxito y ahora era mi empleado más vulnerable. Esto no era solo venganza. Era justicia poética servida a una temperatura bajo cero. La convivencia laboral era una obra de arte en frialdad profesional. Yo me había convertido en la personificación del rigor corporativo, y Ricardo en el proveedor de servicios forzado a bailar a mi ritmo. Mi oficina era ahora un observatorio. Desde mi ventanal no solo veía la ciudad, veía su lucha. Ricardo trabajaba desde su estudio, lo cual, irónicamente, le quitaba el factor de la presencia que él había valorado en Valeria. Ahora, en lugar de compartir cafés bohemios, estaba pegado a su pantalla, esperando mi próximo correo, mi siguiente corrección. Mis emails no eran simplemente instrucciones, eran trampas gramaticales que aseguraban mi control total. El análisis de la paleta de colores es sólido, pero la proyección de la usabilidad en mobile es insuficiente. Ver anexo 4 del briefing inicial, escribía yo a las 11 p.m., sabiendo que él tendría que desvelarse para corregir un fallo que, en el pasado, yo le habría ayudado a pasar por alto. En nuestras reuniones semanales de seguimiento, mi tono era metódico y carente de emoción, el de un cirujano. Ricardo
El concepto visual es potente, reconocía yo, solo para evitar ser acusada de sabotaje. Pero el cronograma de entrega de activos está retrasado un 15%. Este proyecto es de alta prioridad. ¿Cuál es el cuello de botella? Él se removía incómodo en su silla, el diseñador bohemio atrapado en la jaula de mi eficiencia. Hemos tenido ajustes de última hora en el equipo, Elena. La carga de trabajo se triplicó con tus revisiones. Mis revisiones son las del cliente, y el cliente lo miré fijamente, tiene CR o tolerancia a la demora. Usted es el líder, gestione a su equipo. Recuerde, el bonus de este contrato está atado al cumplimiento de los hitos, y mi reporte al board sobre su desempeño será brutalmente honesto. La palabra bonus era la llave de la jaula. Yo sabía que él necesitaba ese dinero. La mudanza, la nueva vida con Valeria, los gastos de su estudio. Todo eso dependía de que él lograra la perfección que yo le estaba exigiendo. Comencé a notar los detalles que revelaban la otra parte de su vida, la que intentaba mantener oculta. En una de las videollamadas, una silueta rubia cruzó el fondo de su estudio. Era Valeria. Ricardo la cortó rápidamente, pero fue suficiente. En otra ocasión, me envió un documento con metadatos mal eliminados. En las propiedades del archivo aparecía un nombre de usuario que no era el suyo ni el de su asistente, Valeria D. Ahí estaba la prueba. Ella era parte del equipo, a pesar de su negativa. La había contratado, mezclando lo personal con lo profesional, justo el riesgo que yo había predicho. Y lo que es peor, estaba arriesgando la seguridad de un proyecto de soluciones globales por esconder a su amante. Mi venganza ya no era solo un asunto de orgullo herido, era una cuestión de deber corporativo. Ricardo, en su arrogancia, había asumido que yo no iría tan lejos como para fiscalizarlo al nivel de mi propia vicepresidencia. Había subestimado mi rigor. El aire en mi oficina se sentía cargado de esta tensión silenciosa. Yo no le daba tregua. Él no podía concentrarse. Estaba pagando por cada momento en el que había susurrado mentiras sobre mí mientras planeaba su huida. Lo estaba obligando a trabajar al nivel máximo de su capacidad, algo que nunca hizo por nuestro matrimonio. Y lo estaba haciendo bajo la lupa de la mujer que había jurado despreciar. Un viernes por la noche, recibí su informe semanal. El tono era de desesperación contenida. La fecha de entrega del activo principal se había deslizado. Él lo justificaba con una serie de problemas técnicos. Leí la excusa, sentí una punzada de satisfacción oscura y supe que el momento de la exposición se acercaba. Su error no era solo de diseño, era un error de cálculo ético, y yo lo haría pagar por ambos. El error llegó, como era de esperarse, no con un gran estruendo, sino con un correo electrónico urgente de Mr. Harris, el CEO. Lo leí de pie, sintiendo como la adrenalina helada me recorría el cuerpo. El proyecto Apolo, nuestra campaña de rebranding de alto riesgo, acababa de tener un fallo de seguridad crítico en la prueba de lanzamiento 20. Había una vulnerabilidad grave en la plataforma de activos digitales, justo en la parte de integración de diseño que Ricardo había manejado. El lanzamiento al mercado, previsto para la semana siguiente, estaba en peligro. El email del CEO era cortante: Elena, quiero una explicación y una solución en mi escritorio en 1 hora. Este fallo es inaceptable. Mi venganza había pasado de ser un juego personal a una amenaza real a mi reputación. Pero en lugar de entrar en pánico, sentí una calma terrible. Esto no era un revés. Era el clímax de la historia. Llamé a Ricardo inmediatamente a mi oficina. 5 minutos después, entró con el rostro pálido, la camisa arrugada y esa mirada culpable que ya conocía tan bien. Sabía por qué estaba allí. Explícame qué demonios pasó. Con la seguridad de la plataforma Apolo le exigí. Mi voz era baja, un peligroso murmullo. No estaba gritando. Estaba ejecutando una sentencia. Elena, fue un error técnico. Hubo un código malicioso que se integró en los activos. No fue mío, fue de mi equipo. Estoy trabajando en aislarlo, te lo juro. Tu equipo es tu responsabilidad. Ricardo, lo corté, golpeando el dossier sobre mi escritorio. Este proyecto fue asignado a ti. Tú garantizaste la integridad del producto. ¿Y ahora qué? ¿Quién lo va a pagar? Soluciones Globales está a horas de perder millones y nuestra credibilidad. Él se dejó caer en la silla, agotado por la presión. Su defensa se estaba desmoronando. Lo sé. Pero es que ha sido una presión increíble. La carga de trabajo, tus constantes revisiones. Te juro que hice todo lo humanamente posible para... ¿Hiciste todo lo humanamente posible? Me levanté, rodeando el escritorio, acortando la distancia que nos separaba. Mi tono se hizo más personal, más cruel. ¿O estabas demasiado ocupado haciendo malabares con tu nueva vida?
Ricardo, ¿estaba Valeria en la línea contigo cuando esto pasó? El nombre de Valeria fue el detonante. Se puso de pie, su rabia finalmente superó su miedo profesional. Déjala fuera de esto, Elena. Esto es trabajo. No, Ricardo. Esto es la consecuencia de tu incapacidad para separar tu vida personal de tus responsabilidades. Me mentiste, no solo sobre el divorcio, sino sobre quién estaba trabajando en este proyecto. Encontré a Valeria en los metadatos. Ella te ayudó, lo sé. Ella estaba en tu equipo. ¿Y sabes por qué es importante? Porque, como tu socia, ella también usaba recursos y protocolos que tú deberías haber supervisado. Ella es un riesgo que tú introdujiste en mi empresa por tu cobardía. La discusión profesional se había desbordado. Sus ojos reflejaban la frustración de ser atrapado, la rabia de que yo estuviera invadiendo su último refugio. Tú me forzaste a esto, Elena. Querías control. Querías destruirme. Me pusiste en esta posición para verme fracasar. Y en ese instante, en la cúspide de la confrontación, sucedió la revelación que ambos necesitábamos escuchar. ¿Destruirte? Hice una pausa. Mi voz temblaba ligeramente, pero no de dolor, sino de una verdad largamente reprimida. No. Yo no quería verte fracasar, Ricardo. Yo quería forzarte a confrontar la única cosa que siempre has temido. El éxito absoluto y la responsabilidad que conlleva. Me acerqué a él. Quedando a solo un paso de distancia, me dejaste porque no querías ser el esposo de una vicepresidenta. Querías un romance con una diseñadora freelance, con una vida más fácil. Pero el éxito no es fácil. El éxito requiere esta presencia, esta dedicación que yo te exigí aquí. Y mira lo que pasó, te ahogaste. Fracasaste en nuestro matrimonio por no estar y fracasaste en mi proyecto por querer estar demasiado. Por querer cubrir tus mentiras y tu nueva vida. Vi el destello de verdad en sus ojos. No era solo el proyecto. Era la realización de que mi venganza había sido, irónicamente, la oportunidad que él había desperdiciado al ser menos de lo que podía ser. Lo había puesto a prueba en su propio campo. Y había fallado. El silencio posterior fue pesado, cargado con el reconocimiento de una derrota que era mucho más profunda que la pérdida de un contrato. El silencio en mi oficina, después de mi descarga, era tan denso que casi se podía cortar. Ricardo estaba allí, de pie frente a mí, desmantelado. Ya no era el diseñador arrogante, ni el esposo liberado. Era simplemente un hombre atrapado en las consecuencias de sus propias elecciones. Yo no quería fallar, Elena murmuró, y su voz sonaba hueca, el eco de una disculpa que llegaba demasiado tarde. Es solo que esta presión es absurda. Nunca la manejaste solo. Yo estaba aquí para ti, yo te daba la paz que necesitabas para mentira. Lo interrumpí, esta vez con la frustración de quien confronta una verdad dolorosa, incluso para sí misma. No me dabas paz, me dabas la excusa para no mirar lo que yo misma estaba sacrificando. Y te fuiste cuando esa paz se agotó, no porque yo no estuviera, sino porque tu propio miedo al compromiso se topó con mi grandeza profesional. Crucé los brazos. Mis ojos no lo soltaban. Mírate, Ricardo. Estás agotado, estresado y acabas de comprometer un proyecto de millones por un error de novato. Te quejaste de mi ambición, pero cuando te di la oportunidad de ejercer tu propia ambición al máximo nivel, bajo mis estándares de excelencia, fallaste. ¿Por qué? Él bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Vi la lucha interna, el intento de culparme por la presión y la terrible certeza de que la presión había expuesto su propia debilidad. Valeria no me ayudó. Ella me distrajo. Ella me dio la vida fácil que creí merecer. Y le di el trabajo para mantenerla cerca, para que viera que yo también tenía poder. Pero no pude con soluciones globales y con mi vida personal a la vez. Siempre fuiste tú la que hacía el malabarismo, Elena. Yo solo miraba y criticaba. Las palabras fueron un puñetazo directo a la herida de mi vanidad. El payoff no era verlo humillado, era escuchar la admisión de que yo había sido la fuerte, la que sostenía la estructura. Mientras él solo había esperado el colapso para culparme, no te quería ver fracasar. Ricardo, repetí, más suave esta vez, sintiendo que la ira se disolvía en una melancolía profunda. Quería que vieras que la vida real en la cumbre exige la misma dedicación que en la base. Tú me forzaste a elegir el ascenso o el matrimonio. Elegí el ascenso, y te demostré que, incluso en tu propio campo de juego, yo sigo dictando las reglas. En ese momento, él se sentó de nuevo, cubriéndose el rostro con las manos. Era la imagen de la derrota total. Me equivoqué. Me equivoqué contigo, con Valeria, con este trabajo. Pensé que la libertad era huir de la responsabilidad, no confrontarla. Observé su derrumbe. Ya no sentía satisfacción, solo un agotamiento monumental.
La venganza era amarga porque venía mezclada con la realización de que habíamos desperdiciado 10 años en un desequilibrio que ambos toleramos. Él se había victimizado. Yo me había vuelto una máquina. Y este showdown en la oficina no era para arruinarlo, sino para cerrar el ciclo. Le di un pañuelo de papel, un gesto de humanidad final. Tienes una hora para revertir el fallo de seguridad, Ricardo. No por mí, sino por tu reputación. Después hablaremos con recursos humanos. No te despediré. Soluciones Globales no te dará el gusto de hacerte una víctima del exceso de ambición de tu exesposa. Te reasignaremos a un rol menor. Trabajarás en proyectos internos con una fiscalización extrema. Lo que no le dije era que, con mi control total de los equipos, el siguiente paso no solo sería profesional, sino que arrastraría a Valeria al mismo abismo de consecuencias. El verdadero golpe estaba por llegar y no era solo contra él. Era un recordatorio de que, en el mundo que yo controlaba, las mentiras tenían un precio altísimo y compartido. Ricardo logró, a duras penas, contener el daño del proyecto Apolo. La reversión del fallo fue una operación de emergencia que nos costó una noche entera y una cantidad considerable de credibilidad interna. Pero el desastre total se evitó. Él salió de mi oficina esa noche con el peso de la derrota colgando de sus hombros, sabiendo que su vida profesional estaba, de ahora en adelante, bajo mi microscopio. Tal como lo había prometido, el castigo no fue el despido, sino la degradación. Lo reubicamos en el Departamento de Servicios Creativos Internos, manejando tareas de diseño para documentos corporativos y presentaciones. Un trabajo rutinario, lento y totalmente desprovisto del prestigio que él tanto buscaba. De ser un diseñador freelance estrella en ascenso, pasó a ser un engranaje menor en la inmensa máquina de soluciones globales. Justo el tipo de anonimato que decía despreciar. La humillación pública, aunque sutil, era palpable. Pero la justicia, la verdadera justicia que yo buscaba, no terminaba con él. Mi mente seguía concentrada en Valeria. La había usado como un riesgo para mi proyecto, y ella, cómplice silenciosa, había contribuido al error. Rastreé la cadena de suministro de los activos digitales comprometidos. El fallo de seguridad provenía de un módulo que había sido subcontratado por Ricardo a un socio de confianza, un punto de contacto que él había intentado ocultar. Y ese socio no era otro que el pequeño estudio donde Valeria era la diseñadora principal. Llamé a mi director legal, Marcos, y le presenté la evidencia, los metadatos, los correos cifrados y la negligencia profesional que demostraba que Ricardo no solo había fallado en la supervisión, sino que había introducido a un contratista no autorizado y con conflicto de intereses en un proyecto de seguridad crítica. Marcos. Soluciones Globales no puede arriesgar su reputación por un error evitable. Ricardo debe asumir la responsabilidad que entrechó él por el socio que eligió. Exijo que el contrato sea rescindido con ambos. Marcos, un hombre de números y leyes, entendió de inmediato. Vicepresidenta, si demostramos la negligencia en la selección del subcontratista, no solo rescindiremos el contrato, también tenemos el derecho de vetar a ambos en futuros proyectos de la corporación y, potencialmente, recuperar los costes legales del desastre. El payoff fue la ejecución fría e imparcial de la justicia corporativa. La noticia fue entregada a Ricardo de forma oficial, en una sala de conferencias con la presencia de recursos humanos y de mi equipo legal. Él se había preparado para mi revancha, pero no para la amplitud de la misma. Cuando le informaron que, debido a su falta de diligencia, el estudio de Valeria también quedaba expuesto y que ambos serían marcados como riesgos en el gremio corporativo, su rostro se descompuso. Elena, esto es venganza. Estás destrozando su negocio, me gritó en la sala, rompiendo por fin su compostura. Yo, sentada en la cabecera de la mesa, con Marcos a mi lado, lo miré sin parpadear. No, Ricardo. La venganza es emocional. Esto es legal. Usted trajo un riesgo de seguridad a Soluciones Globales. Su nuevo socio estaba involucrado. Ambos violaron los términos de confianza. Yo, como vicepresidenta, estoy protegiendo a mi empresa. Las consecuencias de su irresponsabilidad no me conciernen. Era la estocada final. Él no solo había perdido el prestigio, sino que ahora era responsable de la caída profesional de la mujer por la que me había abandonado. La libertad que él había buscado con tanto ahínco se había convertido en una condena profesional compartida.
Él había confundido mi dolor con debilidad. Yo le había demostrado que mi poder era la única cosa real que quedaba. Su mentira, su escape fácil, había terminado costándole a él y a Valeria mucho más que cualquier terapia matrimonial. La balanza se había equilibrado de la manera más dolorosa, la que afecta al bolsillo y el futuro. La humillación pública y la estocada legal contra Valeria fueron demasiado para Ricardo. No hubo necesidad de que yo lo despidiera ni de que lo degradara más. 2 días después de la reunión con legal, Claudia puso un sobre lacónico sobre mi escritorio. El señor Vega ha presentado su renuncia inmediata. Vicepresidenta, informó, su voz neutra. Sin un ápice de curiosidad, tomé el sobre. Estaba vacío, salvo por una nota escrita a mano en la parte de atrás de una hoja de memo corporativo. Decía: ganaste. Tienes razón. No puedo con tu juego, ni con el mío. Adiós. No sentí euforia. Solo una profunda, agotadora sensación de cierre. Leí la nota, la arrugué y la tiré al basurero de titanio bajo mi escritorio. Él había huido de nuevo, eligiendo la salida fácil y cobarde en lugar de enfrentar el rol insignificante que yo le había asignado. Pero esta vez, su huida no era hacia la libertad, era hacia la incertidumbre profesional compartida con Valeria. La factura de su escape emocional se había pagado con su futuro laboral y el de su nueva pareja. Me quedé sola en la oficina, mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando la pared de cristal con sombras largas y azules. Caminé hasta el ventanal, contemplando la cuadrícula perfecta de luces de la ciudad que se encendían. El espacio que Ricardo había ocupado, tanto en mi vida personal como en el organigrama de la empresa, ahora era una silla vacía. Me di cuenta de algo crucial en ese momento. Mi venganza no había sido por odio. Había sido un acto de recuperación. Ricardo me había quitado mi paz y mi confianza al irse, justificando su cobardía con mi ambición. Yo necesitaba demostrarle, y lo que era más importante, demostrarme a mí misma, que mi ambición no era un defecto, sino la fuerza que me permitía controlar mi propia narrativa. Mi verdadero éxito no era el título de vicepresidenta, ni el tamaño de mi oficina. Era la capacidad de mirar la silla vacía y sentir peaceta en lugar de vacío. El silencio ya no era la ausencia de conflicto, era la confirmación de que había eliminado una variable tóxica de mi ecuación vital. La traición me había forzado a una introspección brutal. Sí, yo estaba ausente, pero él nunca me dio una razón para quedarme. Él criticó mi éxito porque le recordaba su propia complacencia. Y yo había usado ese éxito, mi agudeza corporativa, no para destruir, sino para reestructurar mi vida y la verdad. Al final, no fue el amor lo que ganó, ni la venganza. Fue la claridad. El matrimonio era el proyecto que había fallado, pero no por mi horario, sino por la falta de integridad y la disparidad de ambición. Tomé mi chaqueta y mi bolso. Apagué la luz de la oficina. Al salir, sentí el peso de la soledad, pero era una soledad elegida, no impuesta. Había cerrado la puerta a la historia de Elena la esposa, y había abrazado a Elena la ejecutiva, la mujer que era dueña de su poder y de sus consecuencias. El juego había terminado, y en ese juego yo había definido las reglas, el clímax y el final. Había logrado la vicepresidencia de mi carrera y finalmente la vicepresidencia de mi propia vida. Pasaron los meses. Soluciones Globales lanzó el proyecto Apolo con éxito, bajo un nuevo equipo. La vida siguió su curso implacable y la sombra de Ricardo se desvaneció. Él y Valeria desaparecieron del radar corporativo, obligados a reconstruir su reputación desde cero. Nunca volví a buscarlo ni a mencionarlo. El silencio fue mi victoria definitiva. Aprendí que la verdadera justicia no requiere gritos ni tribunales. Solo necesita el tiempo para colocar a cada persona en el lugar que sus acciones merecen. Mi soledad se llenó de la única compañía que importaba, mi propia estima. Descubrí que la vista desde la cima no es solitaria si estás contenta con la persona que eres cuando miras hacia abajo. Mi nuevo objetivo no era escalar más alto, sino construir cimientos más sólidos en mi vida. Y lo hice con la misma dedicación implacable que me llevó a la vicepresidencia. Fin de la historia. La justicia siempre llega, ahora te toca a ti. Si hubieras estado en la silla de Elena, sabiendo que Ricardo y Valeria estaban en el mismo equipo, ¿habrías actuado con tanta frialdad profesional? ¿O la emoción habría provocado un despido inmediato? Déjame tu opinión en los comentarios.